¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertas personas llegan a ocupar puestos de poder y te has quedado pensando cómo fue que llegaron ahí? Todos hemos sido testigos de esta realidad. Individuos que parecen totalmente incompetentes ascienden a posiciones de autoridad, mientras que personas realmente capaces permanecen invisibles y sin oportunidades. Piensa en la historia del emperador Nerón, tocando el laúd mientras Roma se incendiaba. O más recientemente, en el caso de líderes empresariales como Elizabeth Holmes, quien construyó una empresa valorada en miles de millones basada en una tecnología que nunca funcionó realmente. Esta situación se repite tan a menudo que pareciera tener un propósito oculto. Pero, ¿y si realmente lo tiene? ¿Y si existe una lógica retorcida que explica por qué quienes menos cualificados terminan siendo quienes más influencia ejercen? Hoy exploraremos las ideas de uno de los filósofos políticos más malinterpretados de la historia, Nicolás Maquiavelo, y sus crudas observaciones sobre la relación frecuente entre la estupidez y el poder. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de filosofía antigua. Se trata de un fenómeno psicológico que sigue moldeando nuestro mundo actual, desde las juntas directivas hasta los altos cargos políticos. La verdad incómoda es que, en ocasiones, ser demasiado inteligente puede ser precisamente el obstáculo que te impide alcanzar el poder. Comprender esta paradoja puede ser clave para identificar las fuerzas manipuladoras que operan en nuestra sociedad o incluso para ayudarte a encontrar tu propio camino hacia la influencia. En el siglo XVI, desde su exilio en Florencia, Maquiavelo escribió lo que se convertiría en uno de los tratados políticos más polémicos de todos los tiempos, El Príncipe. A diferencia de otros pensadores idealistas, él no se interesaba por cómo deberían actuar los gobernantes en un mundo perfecto, sino por cómo funciona realmente el poder en el mundo real. Su frase, "Todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres", resume su perspectiva fundamental. Para Maquiavelo, la percepción es a menudo más determinante que la realidad a la hora de obtener y conservar el poder. Aquí radica la primera pista para entender nuestra paradoja. Aparentar competencia suele ser más relevante que poseerla de verdad. Además, Maquiavelo notó que los gobernantes que exhiben demasiada inteligencia suelen complicarse la vida. Esto sucede porque la inteligencia suele ir acompañada de características que pueden ser desventajas en las luchas por el poder, como un pensamiento matizado, consideraciones éticas y un alto grado de autoconciencia. Imagina a una persona verdaderamente inteligente ingresando a una estructura de poder. Esa persona tenderá a ver complejidades donde otros solo observan soluciones simples. Reconocerá sus limitaciones mientras otros hacen promesas grandilocuentes y se cuestionará a sí misma cuando otros proyectan una confianza absoluta. En ambientes donde la afirmación audaz prevalece sobre la reflexión profunda, estos rasgos intelectuales se convierten en un lastre. Contrasta la figura de Sócrates, quien interrogó todo y fue condenado a muerte por la democracia ateniense, con los líderes populistas que ascendieron al poder prometiendo certezas absolutas y simples. La famosa máxima socrática, "Solo sé que no sé nada", le valió un legado filosófico eterno, pero fue un fracaso en el ámbito político. En cambio, innumerables líderes se han alzado afirmando tener todas las respuestas. Un estudio controvertido de 2017, publicado en el Journal of Management, sugiere algo que puede incomodarte. La inteligencia está positivamente relacionada con la eficacia en el liderazgo, solo hasta un coeficiente intelectual alrededor de 120. Más allá de ese límite, un mayor nivel de inteligencia puede convertirse en un impedimento para emerger como líder. Los investigadores explican que las personas extremadamente inteligentes suelen tener dificultades para conectar
e influir en aquellos que no pueden seguir sus complejos patrones de pensamiento. Reflexiona sobre esto. Ser demasiado inteligente podría impedir que ocupes cargos de liderazgo desde el principio. Independientemente de si aceptas o no ese estudio, nos obliga a replantear qué tipo de inteligencia realmente favorece la adquisición del poder. Pero la inteligencia pura no es el único factor en juego. Si a veces la inteligencia puede ser una desventaja en los juegos de poder, ¿qué cualidades sí impulsan a las personas a escalar posiciones? Aquí entramos en un principio psicológico que explica por qué con frecuencia seguimos a las personas equivocadas. ¿Has notado cómo la voz más alta en una sala suele convertirse en la más influyente, sin importar el contenido de su mensaje? Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra psicología. En los años 90, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger identificaron lo que hoy conocemos como el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo donde las personas con conocimiento limitado sobreestiman drásticamente su competencia, mientras que los expertos genuinos tienden a subestimarla, conscientes de cuánto desconocen. El necio cree que es sabio, pero el sabio sabe que es necio. Capturó Shakespeare este principio siglos antes de que la psicología le pusiera nombre. Maquiavelo lo habría reconocido de inmediato como una verdad fundamental en las dinámicas del poder. Investigaciones recientes confirman que este sesgo opera en contextos de liderazgo. Un estudio de 2020, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, encontró que individuos con exceso de confianza tienen más probabilidades de ser percibidos como líderes por sus pares, sin importar su competencia real. La apariencia de certeza es más persuasiva que la experiencia demostrada. Piensa en figuras como George Armstrong Custer, cuya confianza extrema llevó a decisiones militares desastrosas, pero que aún así recibió ascensos rápidos y fieles seguidores. En la industria tecnológica, fundadores que hablan con términos absolutos y visionarios frecuentemente aseguran financiamiento millonario, superando a emprendedores más prudentes y experimentados. Un ejemplo es Adam Neumann, cuyo modelo de negocio inestable fue compensado por una confianza inquebrantable que le permitió atraer miles de millones de inversión y un seguimiento casi fanático. Este patrón se repite alrededor del mundo. Masayoshi Son, de SoftBank en Japón, perdió $70.000 millones en inversiones fallidas, pero mantuvo la confianza de sus inversionistas gracias a la fuerza de su personalidad. Los oligarcas rusos ascendieron no por competencia, sino por conexiones y confianza durante la privatización post-soviética. En contraste, Singapur implementó salvaguardas diseñadas específicamente para evitar que la confianza supere a la competencia en la selección de líderes. Un estudio de 2012, realizado por investigadores de Stanford y la Universidad de Houston, indicó que el narcisismo, y no la competencia, puede ser el mejor predictor de quién emerge como líder en grupos sin estructura formal. Los grupos dirigidos por narcisistas no lograron mejores resultados, solo creyeron que sí. ¿Por qué sucede esto? Nuestro cerebro utiliza atajos mentales al evaluar a otros. La confianza se interpreta como competencia y la decisión como claridad mental. Estos atajos fueron útiles para nuestros ancestros en entornos simples, pero se vuelven problemáticos en nuestro complejo mundo moderno, donde la verdadera experiencia implica reconocer la incertidumbre y la complejidad. Esta ilusión de confianza explica cómo personas incompetentes pueden alcanzar el poder inicialmente, pero existe un mecanismo aún más insidioso que les permite afianzar su posición a lo largo de toda una organización. Maquiavelo percibió algo fundamental en las estructuras de poder. Los líderes incompetentes suelen rodearse de subordinados aún menos capaces. En El Príncipe, escribió:
El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo acompañan. Lo que entendió es que los líderes débiles eligen deliberadamente colaboradores débiles para evitar enfrentarse a amenazas que pongan en peligro su autoridad. Este fenómeno genera un efecto cascada que institucionaliza la incompetencia. El doctor Totoma Kamuro Premuseik, psicólogo organizacional, denomina a esto la amenaza a la competencia. Los líderes inseguros perciben a los miembros talentosos como una amenaza que podría revelar sus limitaciones o incluso reemplazarlos. Por eso, en lugar de buscar talento, prefieren la lealtad y personalidades que no representen un desafío. Es como una sequía de competencia que se extiende desde el centro del liderazgo hacia afuera. En la corte del emperador Cómodo, administradores competentes fueron sistemáticamente reemplazados por aduladores y entretenedores, acelerando la caída de Roma. De manera similar, en el Brasil contemporáneo, el sistema político conocido como centrome institucionaliza esta dinámica, donde funcionarios incompetentes obtienen cargos por conexiones personales en lugar de méritos reales. En países africanos como Zimbabue, bajo Robert Mugabe, se produjo un reemplazo sistemático de administradores capaces por leales partidistas, lo que tuvo consecuencias económicas devastadoras. Esto da lugar a lo que los científicos organizacionales llaman homofilia, la tendencia de las personas a asociarse con otras similares. En las estructuras de poder, esto significa que los líderes incompetentes crean verdaderas islas de incompetencia a su alrededor, aislándose de opiniones contrarias y críticas constructivas. ¿Alguna vez trabajaste en una organización donde preguntar se veía como un problema o levantar preocupaciones era interpretado como falta de espíritu de equipo? Estos son síntomas claros de este efecto en red. A pesar de todo esto, seguimos siendo atraídos por líderes que ofrecen respuestas simplistas. Esta vulnerabilidad ayuda a explicar por qué la incompetencia prospera, a pesar de nuestras mejores intenciones. ¿Por qué tendemos a elegir líderes que dan respuestas simples a problemas complejos? La respuesta está en la psicología cognitiva y en nuestra necesidad fundamental de certeza en un mundo incierto. La verdadera experiencia casi siempre implica matices. Los expertos auténticos comprenden las limitaciones de su conocimiento, reconocen la complejidad y aceptan que existen sacrificios. Sin embargo, estas virtudes intelectuales pueden ser insatisfactorias para nuestras necesidades psicológicas. Como dijo Maquiavelo, la gran mayoría de la humanidad se contenta con las apariencias como si fueran realidades y se deja influenciar más por lo que parece que por lo que es. Anhelamos certezas incluso cuando no son posibles ni realistas. En tiempos de crisis o incertidumbre, rara vez las personas apoyan a aquel líder que admite que la situación es compleja, que no existen soluciones fáciles y que se requieren decisiones cuidadosas y sacrificios inevitables. En cambio, prefieren seguir a quien proclama con seguridad: yo solo puedo solucionar esto, con una respuesta sencilla y definitiva. Observa cómo los científicos ambientales reales hablan del cambio climático con cautelas, rangos de posibilidad y recomendaciones políticas matizadas, mientras que figuras populares, en ambos extremos del espectro político, plantean el tema con una certeza absoluta. El enfoque científico, aunque intelectualmente honesto, lucha por competir contra la comodidad psicológica de las narrativas simples. Lo mismo ocurre en debates sobre salud pública. Los expertos reconocen las complejidades y compensaciones, mientras los políticos ofrecen soluciones simplistas que prometen todo sin inconvenientes. ¿Cuál enfoque gana habitualmente el apoyo público? El simple y seguro, sin importar su viabilidad.
En un experimento perturbador realizado en 2017 por investigadores de Yale, se descubrió que la habilidad para interpretar correctamente problemas y soluciones políticas complejas dependía de si los resultados coincidían con las creencias políticas de los sujetos. Más impactante aún, los participantes con mayores habilidades matemáticas mostraron el sesgo más fuerte, usando su inteligencia no para llegar a la respuesta correcta, sino para justificar la conclusión que preferían. Los psicólogos cognitivos denominan esto búsqueda de cierre cognitivo, nuestro deseo de respuestas definitivas en lugar de ambigüedad continua. Los estudios muestran que, cuando las personas se sienten amenazadas o inseguras, su necesidad de cierre cognitivo aumenta considerablemente, volviéndose más receptivas a un pensamiento en blanco y negro y más propensas a seguir líderes autoritarios que proyectan certeza absoluta. Esto crea una dinámica peligrosa. Cuanto más complejo y aterrador es nuestro mundo, más vulnerables somos al pensamiento simplista y a los líderes que lo promueven. Es como una falla en nuestro sistema inmunológico psicológico. Justo cuando más necesitamos un pensamiento matizado, nos volvemos más susceptibles a atajos intelectuales. ¿Alguna vez te has sentido atraído por una explicación simplemente porque era simple y definitiva, aun cuando una parte de ti sospechaba que la realidad era más compleja? Eso es este principio actuando en tu mente. Aunque nuestro confort psicológico con la simplicidad explica parte de esta dinámica, hay una dimensión aún más preocupante. Esta revela por qué la inteligencia sola no garantiza resistencia efectiva ante el poder manipulador. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve verdaderamente inquietante. Él sugirió que las consideraciones morales a menudo limitan a las personas inteligentes en las luchas por el poder. En uno de sus pasajes más famosos, escribió: «Es necesario que un príncipe que desee mantener su posición aprenda a no ser bueno y use este conocimiento o no, según la necesidad». Aunque las personas inteligentes tienden a desarrollar razonamientos morales complejos, esto puede obstaculizar su capacidad para competir por el poder frente a quienes no tienen tales cargas. En cualquier entorno competitivo, quien está dispuesto a cruzar límites éticos tiene acceso a estrategias que sus competidores moralmente restringidos no poseen. Puede hacer promesas que no piensa cumplir, socavar rivales con engaños o explotar miedos y prejuicios que otros evitan tocar. Piensa en el destino opuesto de Cicerón y Julio César en la antigua Roma. Cicerón, brillante y principista, perdió la lucha por el poder frente a César, que no dudó en cruzar el Rubicón, rompiendo normas que sus oponentes sentían obligados a respetar. En contextos modernos, candidatos éticos luchan contra adversarios que emplean el engaño y la difamación. En organizaciones, investigaciones de la Universidad de British Columbia revelaron que rasgos psicopáticos, como la falta de empatía, se asocian positivamente con un rápido ascenso cuando se combinan con encanto social. Este patrón se observa en diversas culturas, desde el arquetipo de la empresaria despiadada en China hasta estudios en países nórdicos que muestran cómo líderes manipuladores avanzan más rápido que sus pares éticos, pese a una cultura que valora la colaboración. Esto genera lo que los teóricos de juegos llaman la carrera hacia el fondo. Cuando las tácticas poco éticas resultan exitosas, otros sienten la presión de adoptarlas para no quedarse atrás, transformando sistemas enteros y normalizando comportamientos cuestionables. Conocer estas dinámicas oscuras puede parecer desalentador, pero no todos los ambientes premian igual la incompetencia y la falta de ética. Al identificar qué condiciones favorecen la estupidez y el poder, podemos empezar a diseñar sistemas que privilegien el mérito real. Maquiavelo comprendió que diferentes entornos recompensan cualidades distintas. Algunos favorecen naturalmente la competencia,
mientras que otros son terreno fértil para que la incompetencia prospere. ¿Qué determina el tipo de ambiente que se desarrolla? Varios factores estructurales, siendo el primero los bucles de retroalimentación y las estructuras de rendición de cuentas. En contextos donde existe una retroalimentación clara e inmediata sobre las decisiones, la incompetencia queda rápidamente al descubierto. Piensa en un cirujano cuyos pacientes mueren sistemáticamente o en un ingeniero civil cuyas construcciones colapsan. Estos campos tienden a seleccionar para la competencia genuina porque el fracaso es evidente y con consecuencias graves. Pero en ambientes donde la retroalimentación es tardía, indirecta o fácilmente manipulable, la incompetencia puede prosperar indefinidamente. Por ejemplo, sistemas políticos donde los resultados se pueden atribuir a gobiernos anteriores o factores externos. Jerarquías corporativas donde los resultados se ocultan mediante contabilidad creativa. O escenarios mediáticos donde lo que importa es ser entretenido más que ser preciso. Estos son terrenos fértiles para que los incompetentes asciendan. En segundo lugar, el diseño institucional y la distribución del poder juegan un rol crucial. Sistemas con poder centralizado y controles débiles crean condiciones donde la incompetencia florece. La caída de la Unión Soviética fue acelerada por un sistema que concentraba la toma de decisiones en manos poco responsables. En contraste, la estructura de gobierno corporativo dual en Alemania, que separa la gestión del control, ofrece una resistencia estructural al liderazgo incompetente. Tercero, la asimetría de información y la complejidad afectan el ascenso de líderes. Cuando el éxito es fácil de medir y comparar, el mérito suele imponerse. Pero cuando las metas son ambiguas o el éxito se evalúa de manera subjetiva, el estilo suele prevalecer sobre la sustancia. Maquiavelo reconocía que la mayoría de las personas juzgan más por las apariencias que por hechos, porque es común que muchos vean, pero pocos toquen. En ámbitos complejos, donde pocos tienen la experiencia para hacer juicios informados, las impresiones superficiales dominan. Cuarto, las estructuras de incentivos económicos también condicionan el ambiente. Sistemas que premian resultados a corto plazo sobre logros sostenidos generan terreno fértil para liderazgos incompetentes con encanto superficial. La crisis financiera de 2008 ejemplifica cómo incentivos que valoran ganancias inmediatas sin importar el riesgo favorecieron líderes que priorizaban la apariencia antes que la sustancia. Pregúntate, ¿qué factores en tu entorno promueven la competencia y cuáles permiten que la incompetencia prospere? Entender estas fuerzas estructurales te ayuda a navegar mejor tu camino y a detectar cuando un sistema es vulnerable a manipulaciones. Pero incluso en sistemas bien diseñados, líderes incompetentes pueden ascender empleando tácticas psicológicas específicas que manipulan la percepción y neutralizan la oposición. Estos líderes no mantienen el poder por accidente. Despliegan tácticas psicológicas que Maquiavelo habría reconocido de inmediato. Primero, explotan el tribalismo y la política de identidad, creando grupos claros de nosotros y ellos. Transforman críticas legítimas en ataques percibidos de enemigos, blindándose contra la rendición de cuentas y fortaleciendo la inversión emocional de sus seguidores. Los psicólogos llaman a esto fusión de identidad, cuando la identidad personal del líder se vincula estrechamente con la identidad grupal. Cuestionar al líder se siente como un ataque al propio grupo y, por ende, a la identidad individual de sus miembros. Piensa en líderes de cultos como Jim Jones o figuras autoritarias que han cultivado mentalidades de ellos contra nosotros. En Malasia, el ex primer ministro Najib Razak explotó divisiones étnicas para mantenerse en el poder pese a escándalos de corrupción. La polarización en Brasil bajo Bolsonaro mostró cómo la identidad tribal puede superar la realidad factual. Segundo,
Usan la sobrecarga cognitiva y el exceso de información generando caos, crisis y controversias constantes. Estos líderes abruman nuestros recursos mentales cuando estamos ocupados procesando una avalancha interminable de indignaciones que da poca energía para el análisis crítico o la resistencia organizada. Tercero, emplean lo que George Orwell llamó doble pensar, la capacidad de sostener creencias contradictorias simultáneamente. Al cambiar posiciones constantemente y reescribir la historia, crean un ambiente donde la verdad parece subjetiva y la rendición de cuentas imposible. Como dijo Maquiavelo, la muchedumbre vulgar siempre se deja llevar por las apariencias. Cuarto, explotan la precariedad económica y las vulnerabilidades sistémicas. Cuando las personas atraviesan dificultades económicas o sienten inseguridad sobre su futuro, son más susceptibles a líderes que prometen soluciones simples a problemas estructurales complejos. En regiones postindustriales del mundo, la ansiedad económica es caldo de cultivo para liderazgos incompetentes que ofrecen chivos expiatorios fáciles en lugar de análisis honestos. Piensa en tu propio consumo mediático. ¿Con qué frecuencia persigues la última indignación viral en vez de concentrarte en problemas más profundos y relevantes? Eso es esta dinámica en acción. Reconocer estos patrones oscuros es fundamental, pero no suficiente. Necesitamos estrategias concretas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de su influencia. A nivel individual, la conciencia es nuestra primera línea de defensa. Al comprender las fuerzas ocultas que moldean nuestro pensamiento, nos volvemos menos vulnerables a ellas. Esta defensa se basa en tres prácticas esenciales. Primero, debemos cultivar la humildad intelectual, la capacidad de reconocer los límites de nuestro conocimiento. Las investigaciones muestran que las personas con humildad intelectual son mejores evaluando ideas basadas en evidencia, no en confianza ciega. La humildad intelectual funciona como un sistema inmunológico cognitivo que nos ayuda a resistir la manipulación y la falsa certeza, tal como nuestro sistema inmunológico físico nos protege de infecciones. Segundo, necesitamos desarrollar la alfabetización mediática, la habilidad para discernir la profundidad del espectáculo. Esto implica elegir deliberadamente las fuentes de información, cuestionar la forma en que se presenta y filtrar buscando calidad más que cantidad. Warren Buffett dijo una vez: las personas realmente exitosas dicen que no a casi todo. Aplica esto a la información. Los pensadores sabios rechazan la mayor parte del ruido y se enfocan en la claridad y el entendimiento. Tercero, debemos abrazar la reflexión filosófica, la práctica de alejarnos del caos cotidiano para examinar principios más profundos. Los antiguos estoicos recomendaban la reflexión diaria para protegerse de la reactividad emocional. En palabras de Bacon, el hombre sabio crea más oportunidades de las que encuentra. La reflexión nos empodera para ser agentes activos en moldear nuestro entorno mental, no simples consumidores pasivos. A nivel colectivo, el diseño institucional es fundamental. Los sistemas pueden estructurarse para reducir sesgos, engaños e incompetencia. Aquí también emergen tres pilares. Primero, necesitamos mecanismos robustos de rendición de cuentas, estructuras que entreguen retroalimentación honesta sin importar el carisma o poder de persuasión de un líder. Contrasta una empresa con una junta independiente con otra, donde la junta simplemente aprueba decisiones ejecutivas. La crisis del Boeing 737 MAX mostró lo que sucede cuando se ignoran las preocupaciones de los ingenieros en favor de las ganancias. La ausencia de responsabilidad terminó en tragedia. Segundo, las instituciones deben fomentar la diversidad cognitiva,
la inclusión de perspectivas distintas en la toma de decisiones. Los equipos diversos no solo son socialmente deseables, empíricamente son más precisos, desafían suposiciones y reducen los puntos ciegos que los grupos homogéneos tienden a pasar por alto. Tercero, debemos aplicar la transparencia, reglas que eviten que la complejidad sirva como escudo para la incompetencia. Leyes de transparencia gubernamental o la divulgación de conflictos de interés en medicina dificultan ocultarse detrás de jerga o secretos. La educación une estos hilos. No basta con enseñar habilidades técnicas. Debemos priorizar el pensamiento crítico y el razonamiento ético. Atenas creó la academia. Florencia cultivó a los humanistas. Las grandes civilizaciones no solo enseñan, cultivan sabiduría. Así que pregúntate en tu comunidad, ¿qué protecciones están presentes y cuáles ausentes? Y si rediseñáramos nuestros sistemas en torno a la competencia, humildad y verdad, ¿qué tipo de mundo podríamos crear? Al concluir esta exploración, volvemos al hombre que la inspiró. ¿Qué diría Maquiavelo sobre nuestro predicamento moderno? Durante siglos ha sido malinterpretado. No promovía los patrones oscuros que describió, los exponía. Al entender cómo funciona realmente el poder y no como quisiéramos que funcionara, creía que podríamos crear mejores sistemas de gobernanza. No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran a los títulos. Esta profunda observación nos recuerda que la autoridad no merece respeto inherente. El poder debe ganarse mediante un uso digno, sin importar quién lo detente. La intersección entre la filosofía política maquiavélica y la psicología moderna revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana y los sistemas sociales. Pero esas verdades incómodas son justamente lo que necesitamos para construir futuros mejores. El camino no es fingir que estas dinámicas no existen, sino comprenderlas lo suficientemente bien para trascenderlas. Se trata de diseñar sistemas que consideren las vulnerabilidades humanas en lugar de explotarlas, de desarrollar prácticas personales que fortalezcan nuestra resistencia a la manipulación y, sobre todo, de reconocer que aunque la estupidez a veces llegue al poder, la inteligencia unida al coraje moral sigue siendo nuestra mejor esperanza para crear sociedades donde el mérito realmente importe. ¿Qué dinámicas has notado en tus propias comunidades? ¿Has visto cómo estos patrones se manifiestan? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si esta exploración te ha sido útil, considera suscribirte y compartir con quienes puedan beneficiarse de estas ideas. Hasta la próxima. Recuerda, entender la oscuridad no significa rendirse a ella, significa ganar el poder para crear luz.